Silvia Federici es investigadora y activista de origen italiano, nacida en Parma en 1942. Ha desarrollado su carrera como historiadora, marxista y feminista. La autora declara que su implicancia en el movimiento feminista inicia en la década de los 70 a partir de la frustración frente a las problemáticas del trabajo doméstico y su invisibilización. Además, destaca la influencia de la posguerra y la estructura patriarcal de Italia, con fuerte influencia en la época del fascismo, donde se ensalzaba la maternidad y una imagen abnegada de la feminidad. Es autora de textos como Caliban y la bruja, Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Revolución en punto cero, Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas, y de El patriarcado del salario, texto del cual hablaremos a profundidad en este video. Federici describe al patriarcado del salario como una nueva jerarquía, una nueva organización de la desigualdad, que como proceso histórico tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la mujer deja de ser admitida en las fábricas y regresa al espacio del hogar, donde el trabajo doméstico se convierte en su primer y principal trabajo. Por lo cual las familias empiezan a depender del salario del hombre, quien tiene el poder económico y social, convirtiéndose en el supervisor del trabajo no pagado de la mujer. Esto dio paso a dos principales consecuencias. Por un lado, la paz social, ya que calmó los ánimos de protesta de los trabajadores, quienes podían llegar a su casa y desquitarse con su mujer, y por otra parte, el trabajador se vuelve más productivo, ya que la mujer le brinda cuidados que influyen en su estilo de vida, como una buena alimentación, presentación personal, etc. Para lo anterior, es fundamental entender la relación teórica entre Marx y Federici, algo que observaremos a través de algunos conceptos claves que guiarán el contenido del texto. El primer concepto es el de capitalismo. Al mencionar la relevancia de Marx, la autora reconoce que la perspectiva que éste desarrolla es fundamental para la crítica que ella nos presenta, pero aclara que más allá de su importancia, la perspectiva marxista no es suficiente por sí sola para criticar ni menos acabar con el sistema capitalista. Otro concepto es el de historia, el cual Marx describe como un proceso de constantes luchas, ya sea de clases o de humanos en general por su libertad, algo que para el feminismo es relevante sobre todo en cuanto al sentido de división y cómo a través de estas se perpetúan ciertas estructuras. Luego se habla de la cuestión de la naturaleza humana, de la que debemos entender que no es algo natural ni menos eterno o rígido, sino que resulta de una determinada práctica social. Conceptualización que refuerza una de las mayores luchas del feminismo en contra de la naturalización de la feminidad que a lo largo de la historia ha generado disciplinamiento. Después tenemos la relación teoría-práctica, donde se hace referencia a que la teoría no nace de la mente o de la nada, sino del intercambio social. Es un proceso de cambio. Y por último, el concepto de trabajo humano, el cual según los autores es la principal fuente de acumulación para el capitalismo. Desde estos conceptos, Federici nos da luces sobre la invisibilización que ha tenido el papel de la mujer en cuanto al marxismo, indicándonos que Marx nos dio herramientas para criticarlo, como cuando se observa que este autor casi nunca representa a las mujeres como figuras capaces de luchar por sí mismas, relegándolas a un papel de víctimas que las deja en una posición inferior en la sociedad. En este sentido, Marx no veía el trabajo doméstico como forma de trabajo remunerado, sino más bien de forma natural y propio de la vocación femenina, siendo un componente secundario dentro de su obra, por lo cual el comunismo ha ignorado esta actividad, invisibilizando el trabajo más fundamental para la reproducción del capital. Uno de los propósitos del texto es visibilizar el porqué del trabajo doméstico debe ser remunerado. Esto no con el fin de reproducirlo, sino para reconocerlo, como es el caso del proletariado, que se reconoce y se lucha por sus derechos. Pues Marx, a pesar de sus aportes obraristas como la fábrica y el salario, pasó por alto problemáticas fundamentales para la relación teoría-práctica del feminismo. Hablamos de la reproducción, el trabajo doméstico y la sexualidad. Y saber esto permitió conocer desde otra perspectiva las teorías de género, la lucha de clase, el colonialismo, por lo que quienes militan en el comunismo deben visualizar esta lista, según la autora, con un pensamiento crítico para organizarse política y socialmente.
Para entender de mejor manera, les presentaremos la siguiente línea de tiempo en donde ordenaremos los principales argumentos históricos y teóricos del texto. Previo al siglo XIX. La caza de brujas como momento histórico marca la devaluación del trabajo femenino en el siglo XVI y XVII, de la mano con la división sexual del trabajo bajo lógicas capitalistas, donde la mujer tiene un trabajo diferenciado al del hombre apelando a la racionalidad. En el texto Calibán y la bruja, de la misma autora, se plantea que Marx ignoró el papel de la caza de brujas, donde cientos de mujeres fueron arrestadas, torturadas, asesinadas y quemadas en las plazas públicas, algo importante para entender la transformación del proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, así como la data de una guerra contra las mujeres que ha mutado en el tiempo. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, dentro de los primeros años de explotación del proletariado, la mujer y los niños, al igual que los hombres, trabajaban más de 14 horas diarias. Esto, a ojos del capitalismo, iba a desestabilizar la familia como núcleo fundamental de la sociedad, por lo que la mujer debería quedarse en la casa cumpliendo labores para la reproducción de la vida. Esto trajo consigo la separación de las amas de casa y las muchachas fabriles, así como también las amas de casa y las prostitutas, lo cual provoca la aparición de una nueva división sexual del trabajo, que no solo se caracteriza por la división de los lugares donde trabajan las mujeres y las tareas que elaboran, sino también las relaciones sociales que se desprenden de estas tareas. En palabras de la autora, dividir a las mujeres entre buenas y malas, entre esposas y putas, era condición indispensable para que se aceptara el trabajo doméstico no remunerado. La autora propone su crítica en términos marxistas, señalando que se extrajo valor del tiempo de trabajo dedicado por las mujeres en el espacio de la fábrica al espacio del hogar, sin reconocimiento económico de este segundo espacio, efectuando una explotación de trabajo hacia las mujeres amas de casa trabajadoras proletarias, quienes no solo se encargan del hogar, sino que también del trabajo de fábrica. Marx cree que la fábrica nos vuelve a todos iguales, desde la explotación, y tal vez esa sea una de las premisas que no le permitió observar el hogar como espacio de lucha, algo que desde los años 40 en adelante fue potenciando la idea de progreso e igualdad en espacios de trabajo y no, como por ejemplo en tareas domésticas y de cuidado. Ya en la segunda mitad del siglo XX, uno de los mayores hitos a nivel teórico del movimiento feminista de los años 70 fue brindar herramientas para desarrollar una crítica contundente a Marx, donde el movimiento Salario para el Trabajo Doméstico permitió entender al salario más allá del dinero, sino como una forma de organizar la sociedad vinculada a la invisibilización del rol de la mujer a la hora de producir y reproducir. Desde el texto entenderemos que el salario es un instrumento que crea relaciones de poder desiguales y jerarquías, por lo que reconocer el trabajo doméstico es entender las identidades de género como funciones laborales y las relaciones de género como relaciones de producción, algo que libera a las mujeres de la culpa que sienten cuando se rechaza el trabajo doméstico y que amplifica la importancia del principio feminista: lo personal es político. A partir de una reflexión como grupo, queremos tocar los siguientes puntos respecto a la lectura del texto. En primer lugar, consideramos que la investigación, a pesar de ser atingente, no está acorde a los tiempos actuales, en relación a la diversidad de sujetos que se encuentran luchando por una igualdad en la sociedad. Sin embargo, la visibilización del trabajo doméstico aún no se logra, por lo que consideramos que debería tener un enfoque más completo en relación a los diferentes roles que tienen hoy en día las mujeres en la sociedad, las diversidades, disidencias y masculinidades, pues no visibilizar la masculinidad diferente a la normativa que perpetúa el patriarcado del hombre que debe llevar a su hogar el sustento, ante lo cual se justifica cualquier actitud nefasta por ser el proveedor. Esto nos ha causado conflicto en el interior del grupo de análisis, ya que algunas de nosotras consideran que la investigación debe ser acotada, o si no, se aleja del objeto de su investigación. Sin embargo, reconocemos la intención de la autora por la concientización del trabajo doméstico como el piso mínimo para los diferentes feminismos. Como grupo, también discutimos respecto a los límites de la autora, sobre qué es lo que observa, qué deja de observar y si existe una necesidad de aclarar esto para sus lectores. Por ejemplo, nos hizo ruido ver que no mencionaba las transformaciones que vivieron los movimientos feministas desde los años 70 hasta la actualidad,
tomando en consideración que el texto es del año 2018. Por tanto, no dar cuenta de la actualidad por dar prioridad a analizar otras, creemos que es necesario aclararlo o justificarlo. Otro punto clave en este análisis se relaciona con que el feminismo debe ser teórico, ya que desde la academia podemos dar sustento a luchas sociales, estructuras patriarcales y situaciones de opresión en general. En el caso del texto, la categoría de opresión que se visibiliza es la de ama de casa, que sienta bases para cuestionar otras categorías. Por ejemplo, cuando se habla de que las mujeres que están fuera del hogar son más libres, se olvida que existen otras categorías de opresión, ya que el patriarcado y el capitalismo está presente en todos los espacios de nuestras vidas. Como grupo, también consideramos que la propuesta de la autora en posicionar la discusión económica desde los feminismos es relevante y actual. Comprender que la esfera de la economía está fuertemente masculinizada y técnica nos permite observarla, cuestionarla y sobre todo apropiarnos de ella. Porque tal como ha dejado ver Federici, no es solamente que estemos excluidas del sistema económico financiero, sino que somos mayormente explotadas desde nuestro género. Otro punto a abordar es la feminización y mecanización de las labores, donde se ve ciertas labores simplemente no se pueden ser reemplazadas por tecnología, como es el trabajo doméstico para la reproducción de la vida. En este sentido, también podemos suponer al trabajo social como una labor que tampoco puede ser mecanizada, ya que dentro de sus intervenciones el componente humano es vital para su realización. Por lo que nos cuestionamos si los trabajos socialmente feminizados a su vez están imposibilizados de ser mecanizados. Finalmente, no podemos dejar de recalcar la importancia del posicionamiento de este trabajo de Silvia Federici, ya que plantear su crítica desde el marxismo y no fuera de él a través de las herramientas propias del marxismo, que hace ver las opresiones que dentro de este análisis se invisibilizan, como es el trabajo doméstico y su relación con la reproducción de la fuerza de trabajo y la creación de valor. En este sentido, consideramos que es contestatario atreverse a trazar esta crítica al marxismo clásico desde el feminismo.